Bien, vamos a continuar con nuestra agenda. Nosotros vamos a recibir ahora a la maestra Carolina, Carolina Telis, es de escuela número 87, escuela de tiempo completo, ¿sí? Carolina nos va a compartir su experiencia en relación a los podcasts, así que si estás por allí, Carolina, capaz esperamos que Virginia deje compartir pantalla y después te damos el pase a ti. Bien, Ahí está. bueno, buenas tardes a todos. Estoy en Hola. compañía de la directora, Julia. Bienvenida, Julia, directora de la escuela. Gracias por acompañar. Por favor, gracias a ustedes por colaborar con nosotros siempre. Bien, paso a compartir pantalla. Bien, creo que allí pueden ver, sí. Sí, se ve perfecto. Sí, bárbaro. No sé si alguien está, no. Bien. Bueno, este proyecto surgió de una evaluación, ¿verdad?, diagnóstica, en donde se vio claramente bueno, la debilidad del grupo, que era en el área de oralidad, ¿verdad? El grupo hasta el momento no había adquirido las destrezas necesarias como para desarrollar el correcto uso del habla. Eh, los niños, bueno, se expresaban sin escucharse, superponían opiniones eh, con su tono de voz, ¿sí? Alzando su tono de voz, o superponían opiniones de otros temas, es decir, notábamos que no se escuchaban. Es por eso que me propongo proyectar una serie de actividades que, bueno, que van a propiciar, ¿verdad?, eh, sí, a propiciar o posibilitar el desarrollo de las estrategias comunicativas. Bueno, inmediatamente nos planteamos la presentación de recursos digitales, de varios recursos digitales, para que ellos puedan elegir con qué querían trabajar. Teníamos que tener en cuenta que tenía que ser un recurso motivador, ¿verdad?, que nos acompañara en todo este proceso. Y bueno, surgió la elección de realizar un podcast, ¿sí? Con otros recursos, como por ejemplo los videos, no se sentían muy cómodos, los alumnos mismos manifestaban que les daba vergüenza que se viera su imagen, no querían trabajar. Entonces, creamos oportuno el trabajo bueno, con un podcast, ¿sí? Ellos nunca habían visto, nunca habían tenido contacto con un podcast, nunca habían escuchado, entonces fue algo motivador que los llevó a investigar sobre el tema. Al plantearnos la creación de un podcast, pensamos que, por supuesto, ellos iban a aprender nuevos conceptos una vez que iniciamos la búsqueda de información. Casi siempre eran textos digitales, que bueno, en donde ellos iban interiorizando e iban adquiriendo nuevos conceptos que trabajábamos con ellos día a día. También, por supuesto, iban a mejorar la expresión oral, al ponerlo en práctica. La verdad que potenciaron muchísimo la creatividad cuando se enfrentaron a la aplicación del podcast, y en un primer momento se los dejó que ellos indagaran y que trataran por sí solos de utilizarlo, y fueron momentos muy, muy enriquecedores para todos. Y bueno, por supuesto, estimular la competencia digital. Este proyecto se dividió en 3 grandes etapas. La primera etapa me propuse el fortalecer la oralidad, ¿verdad? Eso que había resultado de la evaluación diagnóstica y que me parecía necesario
trabajar, ¿sí? Entonces comenzamos haciendo trabajos de observación y de escucha, no solamente con ellos en clase, sino también desde casa, ¿sí? Se buscaban distintos contextos comunicativos. Entonces, una vez que lo trabajamos en clase, luego ellos iban a la casa y mediante el diálogo con sus familiares, hermanos, primos, padres, ellos tenían que traer anotado qué cosas podían mejorar, ¿sí? En ese interactuar, ¿verdad? También se trabajó con talleres multigrados, trabajamos con la lectura de cuentos que ellos luego tenían que ir a narrarles a los más chiquitos. Y bueno, luego actividades diarias en el aula que se trató de mejorar lo verbal, lo vocal y por supuesto lo corporal, ¿sí? Y lo no verbal. En una segunda etapa del proyecto, bueno, nos preguntamos qué es lo que vamos a comunicar. Y el tema que surgió fue de redes sociales, ciberbullying y grooming. Esto surgió de los textos que están en el CLE. Nosotros ya veníamos trabajando con los textos que son de redes sociales, pero están enfocados más que nada a la escritura en redes sociales. Pero ellos, cada vez que nosotros trabajábamos con los textos, ellos manifestaban o contaban distintas experiencias que habían tenido en redes sociales, que muchas veces no habían sido muy buenas, donde no se sentían muy cómodos, y decidimos agregar estos dos conceptos para desarrollarlos, que ellos se informen, y bueno, y luego la idea era poder compartir todo esto para que otros compañeros de la edad de ellos pudieran cuidarse de todos estos riesgos que hay en las redes sociales. Bueno, mucho de la búsqueda de información, las actividades estaban desarrolladas en base al contenido de lectura hipermedial, ¿sí? Que es un proyecto que tenemos con primer año, con la maestra Diana. Bueno, aprendimos a buscar información segura, a tener una búsqueda crítica, y bueno, también fue muy bueno esa parte de esta etapa del proyecto. Y bueno, se trabajó con talleres por ciclo, trabajamos con cuarto y quinto, también hacíamos trabajos grupales y exponíamos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el tema de el cuidado que hay que tener en las redes sociales. Y también trabajó con nosotros policía comunitaria. En los talleres participaban, y bueno, y a ellos como que le impactó esta charla que recibían de parte de policía comunitaria, y creo que realmente conectaron, ¿verdad? En ese contexto. Bueno, una tercera etapa del proyecto es cómo lo vamos a comunicar, y ellos me preguntaban, maestra, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se crea un podcast? ¿Cómo hacemos para llegar a los demás? Entonces, bueno, primero comenzamos con la búsqueda de información también, qué es, para qué sirve, cómo se hacen los podcasts. Organizamos las clases en grupos fijos, que eso eran los grupos que iban a seguir trabajando hasta finalizar el proyecto. Y bueno, creamos un guión, ¿verdad? Donde ellos iban a hablar, se organizaron, quién iba a hablar primero, qué era lo que iban a decir. Utilizaron técnicas para poder lograr una organización y que tuvieran turnos, ¿verdad? Para que no pudiera hablar un alumno sobre otro. Y bueno, de ahí llegó el momento en donde descargamos la aplicación, y ellos quedaron solos frente a la aplicación en un primer momento, explorándola. Y bueno, muchos lograron hacerla funcionar. Luego vimos videos también donde nos explicaban cómo funcionaba, qué era lo que podíamos hacer. Y bueno, fuimos aprendiendo, haciendo muchas grabaciones, escuchando muchos podcasts de otras personas, para luego llegar al producto final, ¿no? Bueno, acá hay unas imágenes, algunas evidencias de lo que fue el trabajo multigrado, ciclo.
Y bueno, acá tengo para compartirles uno de los podcasts. Estos podcasts ellos los suben a un espacio que tenemos en CREA, ¿sí? En una carpeta de lengua, de oralidad. Es un proyecto que por supuesto no está terminado. Nos falta editarlos a los podcasts, ponerles alguna presentación, que tomen un formato más de radio para poder compartirlos con otros compañeros. A ver si logran escucharlo. Hola, mi nombre es Nicole. Hola, mi nombre es Agustín. ¿Se escucha? Mi nombre es Zaira. Sí. Mi nombre es Maitena. Mi nombre es Naomi. Mi nombre es Victoria. Mi nombre es Kevin. Hola, mi nombre es Nicole. Hola, mi nombre es Agustín. Mi nombre es Zaira. Mi nombre es Maitena. Mi nombre es Naomi. Mi nombre es Victoria. Mi nombre es Kevin. Y hoy nos hemos reunido a hablar sobre este podcast de las redes sociales. Las redes sociales son un medio de comunicación para hablar con amigos, familiares y personas nuevas. También lo tomamos como una diversión para subir fotos y videos, en donde toman nuestra información, donde existen riesgos sobre el ciberbullying y el grooming. El ciberbullying es un acoso para niños y niñas y adolescentes. El grooming es un acoso sexual, donde hacen perfiles falsos y acosan a niños y adolescentes. Este podcast lo hicimos para advertir a niños y adolescentes sobre los riesgos de las redes sociales. Tenemos una compañera que sufrió ciberbullying tras de las redes sociales, hablando con un mayor que le pidió fotos y habló con ella, y ella se sintió muy triste al hacer eso. Por eso pedimos que te cuides. Cuídate, cuídate, cuídate. Las redes sociales hoy en día son muy peligrosas. Gracias por escucharnos. Bueno, ese es uno de los podcasts, es un grupo, y bueno, para seguir mejorando, esto necesita de varias revisiones, así que seguimos escuchando otros podcasts, escuchamos los de los compañeros, y bueno, y estamos muy contentos porque vemos una mejora en la oralidad, y se ha logrado un buen trabajo con un recurso muy motivador. Así que en cualquier momento lo vamos a lograr compartir con otras escuelas, y la información nos parece que es muy importante también. Bueno, gracias a todos. Indudablemente la propuesta es muy, muy interesante, y cómo le gusta a los niños, ¿verdad? Yo te escuchaba todas las consultas previas que hiciste, ¿no? Porque ellos les preguntabas, bueno, ¿qué quieren, con qué quieren trabajar? Me parece que eso es importante, ir consultando a los niños, ¿no? Sobre qué cosas quieren aprender, también le diste la posibilidad de, bueno, poder elegir el tema. Eso es importante porque ya ahí vamos ganando camino en la motivación, y bueno, que realmente les sea significativo a ellos el trabajo, y bueno, que tengan ganas de hacerlo, ¿no? Eso es fundamental. Yo te escuchaba también cuando empezabas tu exposición, bueno, la instancia de evaluación, ¿no? Diagnóstica que como maestra hiciste, y bueno, detectaste quizás la debilidad en el grupo, ¿no? En este caso, fortalecer la oralidad, que fue como que el propósito de tu propuesta, ¿verdad? Nos parece sumamente interesante el hecho de todo ese proceso que muy bien lo detallaste y lo comentabas, cómo de alguna manera los niños van desarrollando competencia digital. Nosotros maestros también, cuando planificamos, nos vamos acercando a los distintos recursos, ¿verdad? Hacemos un primer abordaje desde el punto de vista técnico, lo aprendemos a usar. Por eso nos pareció sumamente importante el hecho de que tú le dieras a los niños la posibilidad de ponerlos en situación de explorar ese recurso, de enfrentarlos por primera vez a esos aspectos técnicos de exploración, que es fundamental, ¿no? Que ellos exploren, que recorran, que vayan conociendo las posibilidades de la herramienta, y bueno, después en algún momento, con esa buena mirada docente, uno va guiando ese proceso, ya establece una intencionalidad, ¿no? Un propósito, lo que queremos que nuestros niños aprendan, y uno va guiando ese proceso, ¿verdad? Yo anotaba por acá las instancias, por ejemplo, de observación y de escucha, ¿no? Cuando nosotros acercamos esos tipos de textos, bueno, textos desde la oralidad, bueno, esos de alguna manera, esos modelos, ¿no?
que les tenemos que acercar a los niños cuando hacemos con las producciones de texto, los distintos modelos que acercamos para que se vayan conociendo la estructura, cómo se escriben y demás, bueno, cómo se van construyendo, y bueno, también esa instancia que les acercaste de muchos, y todavía te escuchaba que siguen ustedes mejorando, y vas a seguir acercándoles otros podcasts, ¿verdad?, de distintas temáticas. A veces la intencionalidad también cambia, en estos casos ya estaban informando sobre las redes sociales y los peligros, ¿verdad?, o el ciberbullying también que anotaba por acá, el grooming, bueno, temáticas que son muy actuales y que no estamos ajenos porque a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Y la facilidad que tiene, lo que veíamos nosotros, que tú también lo decías por allí recién, que son fáciles de compartir, ¿no? Tú decías que lo ibas a compartir con otras escuelas, porque este audio se puede compartir por WhatsApp, subirlo a CREA, o compartir una presentación como nos mostramos recién, y la facilidad de poder comunicar, ¿no? Y dar la instancia de que los niños comuniquen lo aprendido también, ¿verdad? Bueno, de concientizar y bueno, todos esos aspectos que indudablemente uno piensa una intencionalidad, un propósito, y después se dispara, y el hecho de llegar a las familias también cobra relevancia el trabajo, ¿verdad? Después ya notaba por acá también, toda la parte de planificación, porque si bien ahora vemos el producto final, que se escucha en poquitos minutos, pero todo el proceso que te llevó, ¿no? Y todo ese proceso, yo pensaba mientras te escuchaba, todas las competencias que entran en juego allí, la colaboración, el hecho de trabajar juntos, ¿verdad? La comunicación. Perdón. Y silenciarlo también. Ahí está. Ahora. Entonces, también esas instancias que lleva tú una planificación, el hecho de crear un podcast, ¿verdad? No, y decía esto en referencia a las competencias, ¿no? El hecho de trabajar juntos, la colaboración, ¿no? Que también son instancias para que ellos aprendan a escuchar, porque como yo decías al principio, ellos tenían un problema ahí que no se escuchaban, que hablaban uno encima de otro, que no respetaban turnos, ¿no? Y el hecho de trabajar colaborativamente también de alguna manera desarrollamos esa competencia, ¿no? La creatividad también, porque de alguna manera uno cuando va a comunicar, y habrán escuchado nuestros podcasts, cómo después se pueden integrar música, sonidos ambiente, y bueno, según lo que quieran comunicar, es como uno va de alguna manera elaborando ese podcast, ¿verdad? A veces los tonos de las voces también, que los escuchamos a ellos, cómo van cambiando, para comunicar, ¿verdad? Ser atractivo ese discurso. Y en la comunicación, que es fundamental, acá que te escuchaba recién, bueno, ¿para quién voy a crear ese podcast, verdad? Van a ser para mis compañeros de escuela, van a ser para la familia, bueno, de alguna manera también los niños van situando, ¿verdad? Teniendo en cuenta el destinatario y bueno, toda esa riqueza de trabajo que como maestros de aula después uno va mirando y bueno, puedo trabajar esto, trabajo la escritura, trabajo la oralidad, ¿verdad? Entonces voy desarrollando competencias también en los niños. Trabajaste acá mucho en ciudadanía digital, porque estos temas de redes sociales atraviesa mucho la ciudadanía digital. Sí, Julia. Nora, sí, yo estoy haciendo el curso este año de ciudadanía digital y la campaña va a estar enfocada ahora en la prevención en el uso de las redes sociales. Entonces, esto a nivel grupal me queda como antecedente y a la vez institucionalmente. Y también se ve la alianza de aprendizaje a trabajar integrado con la familia y policía comunitaria. Exacto. A ver, Diana, a ver si me puedes acá ver. Ahí está, ya silencia la compañía. Este aporte que dice que hace la maestra directora Julia es directora de la escuela número 87, es una escuela de tiempo completo que está en Red Global, la escuela también, eso es algo que no les dije al comienzo, y bueno, este tema justamente es un tema que es del momento, porque sabemos todos, los niños son muy vulnerables, ¿verdad? Hay situaciones a veces de redes sociales, bueno, como lo que comentaban ahí a través del podcast, ¿verdad? De la escucha, y creo que son momentos en donde uno puede tomar esta temática y bueno, como decía Julia, ¿no? Como le genera un antecedente para después trabajarlo con el colectivo,
y de alguna manera después hacer las intervenciones, ¿verdad? La ciudadanía digital tiene que ver con eso, es un aspecto, es una forma de ser, de estar, es un concepto que está en contacto y construcción también. En la ciudadanía digital entra todo el uso creativo de tecnologías, por ejemplo, el podcast es un uso creativo de tecnologías, también el abordaje de la ciudadanía en perspectiva de derecho, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones también? Y bueno, la temática de redes sociales da para mucho, y más sabiendo que ellos tienen redes sociales, porque muchos lo deben de tener, ¿verdad? Las familias también tienen redes sociales, y ese uso crítico, ¿no? Con responsabilidad también es importante que nosotros de a poquito en las escuelas estemos trabajando esos aspectos. Yo lo decía, creo que hoy en la mañana, muchas de estas cosas que son cotidianas, que son del día a día, si nosotros no lo abordamos con una mirada educativa, a veces los niños, si no lo reciben de la escuela, no lo van a recibir en otro lado. Más allá de que son expertos en los usos de redes, pero si nosotros no trabajamos esos aspectos desde el punto de vista educativo, muchas veces la familia también tienen debilidades, a veces las familias no hacen un buen uso de las redes, entonces en los hogares no siempre van a encontrar que los padres estén atentos, monitoreando por dónde ellos andan, o lo que dicen o con quién hablan, ¿no? Por eso me parece fundamental la temática que trabajaste, Carolina, con tus niños, y bueno, y el hecho de llevarlo a un podcast, todo lo que les implica a ellos en ese proceso, ¿verdad? Debe seguir generando, y las instancias de retroalimentación, ¿no? Porque yo te escuchaba que decías, bueno, estamos para mejorar, y bueno, en la medida que el niño va mejorando la oralidad, con tu acompañamiento, con tu intervención, la escucha es importantísimo, porque se escuchan una vez, nos pasa a nosotros, nos escuchamos cuando nos hacen una entrevista, o cuántas veces nosotros no nos gusta que nos graben, ¿verdad? Porque el video a veces no genera eso, a veces me gusta escucharme, pero no me gusta verme, entonces creo que esa decisión de escuchar a tus alumnos también es fundamental. También ellos se sienten cómodos cuando quieren comunicar algo, y en esta oportunidad, bueno, la decisión de crear el podcast desde la oralidad y bueno, y no verse. Entonces creo que eso es fundamental también. Así que bueno, agradecerte, Carolina, agradecer a Julia también, que sabemos que es una directora que siempre acompaña y bueno, siempre está motivando a su colectivo, y bueno, seguir generando esos ambientes de aprendizaje, esas prácticas pedagógicas, ¿verdad? Las alianzas, que muy, muy bien, ahí lo decías tú, trabajaron con el policía comunitario, ¿verdad? Encontrar en otros actores, actores que, bueno, que contribuyan, que aporten, y que los niños también escuchen otras voces, no solo la del maestro cuando estamos trabajando distintas temáticas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y el apalancamiento digital, que quedó más que claro, con recorrido, todo lo que nos contabas recién, con el propósito de poder acelerar los aprendizajes, ¿no? Que es lo que aprendan también más y mejor, que es el cometido de todo maestro. Así que muchísimas gracias, Carolina, gracias, Julia. Ya tenemos, acá la vemos pronta, que está Natalia, que es la otra maestra que va a compartir su experiencia. Así que muchísimas gracias, compañeras. Bueno, gracias a ustedes y a Vero también, de que siempre estábamos con alguna consulta y nos solucionaba enseguida. Así que gracias. Bueno, acá está Verónica, la tengo acá enfrente. Gracias a ustedes. La paciencia. Por la paciencia, dicen Verónica. Bueno, paciencia nos sobra, así que con eso cuenten por hecho, porque son pacientes los maestros dinamizadores. Yo siempre digo, si uno no tiene paciencia no puede trabajar en estas funciones, porque digo, sí, hay que tener paciencia, acompañar al colega, respetar los procesos que hacemos, y que lo hemos hecho nosotros también y constantemente, ¿no? Así que bueno, gracias nuevamente.